Hoy voy a mostrarte el texto que ningún líder de la Watchtower quiere que analices con una Biblia interlineal en la mano. Te han dicho que Juan capítulo 1, versículo 1, enseña que Jesús es solo un Dios, un ser poderoso pero creado, distinto al Dios todopoderoso. Pero si te han dicho que la Iglesia Católica contradice la Biblia al llamar a Jesús Dios, quédate, porque hoy vamos a ver quién está torciendo la Escritura de verdad, añadiendo letras y artículos que los apóstoles jamás escribieron para sostener una teología que se cae a pedazos. Este error no es un detalle menor, es la diferencia abismal entre el cristianismo bíblico y el politeísmo pagano. Si Jesús es un Dios secundario, entonces hay dos dioses en tu religión, uno grande, Jehová, y uno pequeño, Jesús. Y eso rompe el primer mandamiento que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esta manipulación ha confundido a millones, dándoles una falsa seguridad de que están restaurando la verdad, cuando en realidad están resucitando una herejía del siglo IV después de Cristo, ya condenada llamada arrianismo. En este video no vamos a ser diplomáticos con el error, vamos a ir directo al griego, a la gramática y a la lógica, aunque incomode a todos los que prefieren una mentira cómoda a una verdad desafiante. Y quiero que entiendas la gravedad de esto. Si Jesús es solo una criatura, por muy exaltada que sea, su sacrificio en la cruz, o madero, como ellos dicen, no puede tener valor infinito. Una criatura finita no puede pagar una deuda infinita contra un Dios infinito. Solo si Jesús es Dios, su sangre tiene el valor para salvar a toda la humanidad. Al negar la divinidad de Cristo en Juan 1, la Watchtower no solo ataca la identidad de Jesús, ataca la eficacia de tu propia salvación. Te están dejando con un Salvador que no tiene el capital suficiente para pagar tu deuda. Si ya viste cómo los testigos de Jehová y otros grupos antitrinitarios se ponen de uñas cuando por fin desenmascaramos sus mentiras, comparte este video ahora mismo con ese amigo que siempre te discute en la puerta de casa. Vamos a ponerle fin a esas falsedades con Biblia y con historia. Te voy a hacer dos preguntas antes de empezar. Si eres testigo, ¿te atreves a ver estos textos sin cortar el video cuando demuestre que tu traducción es incoherente con tu propia literatura? ¿Y tú, católico, te atreves a defender que Jesús es Dios con la Biblia abierta? ¿O te vas a quedar callado la próxima vez que te toquen el timbre? Vamos a descubrirlo ahora mismo. El conflicto comienza con una frase sencilla en español, pero profunda en teología. La Reina Valera y las Biblias católicas traducen, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Punto. Clara afirmación de divinidad, pero la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová dice, y la palabra era un Dios. Ese pequeño artículo indefinido, un, cambia todo. Convierte al Creador en una criatura divinizada, un semidios al estilo de la mitología griega. El argumento que te repiten de memoria en el Salón del Reino es este. En el griego original, la primera vez que aparece la palabra Dios, Theos, tiene el artículo definido el, o, refiriéndose al Padre. Pero la segunda vez, cuando se refiere al verbo, no tiene el artículo el. Por tanto, dicen ellos, debe traducirse como un Dios o ser divino, cualitativamente inferior. Suena técnico, suena que saben griego, pero es una trampa mortal para el incauto. Vamos al texto griego real, kai theos eno logos. Es cierto, theos Dios no tiene artículo antes del verbo, pero en la gramática griega koine existe una regla, conocida por los eruditos como la regla de Colwell, que explica que cuando un sustantivo predicado definido precede al verbo, generalmente no lleva artículo. San Juan tenía una razón teológica vital para no poner el artículo él en la segunda parte. Si Juan hubiera escrito y el verbo era el Dios, gramaticalmente estaría diciendo que el verbo es la misma persona que el Padre. Eso sería una herejía llamada sabelismo o modalismo. Para distinguir que el Hijo no es el Padre, pero sí tiene la misma naturaleza divina, Juan omite el artículo. Dice el verbo era Dios, naturaleza, no el verbo era el Padre, persona. La gramática de Juan es perfecta para enseñar la Trinidad. La traducción de la Watchtower es perfecta para enseñar el politeísmo. Aquí viene la prueba que deja sin argumentos a tu predicador de la Watchtower. Si la regla es sin artículo significa un Dios, entonces la traducción del Nuevo Mundo debería ser consistente, ¿verdad? Vamos a ver si lo son. En el mismo capítulo 1 de Juan, versículo 6, hubo un hombre enviado de Dios. En griego, theos ahí no tiene artículo.
¿Traducen los testigos enviado de un Dios? No, traducen Dios con mayúscula. Versículo 12, potestad de ser hijos de Dios. En griego no tiene artículo. ¿Traducen hijos de un Dios? No, traducen Dios con mayúscula. Versículo 18, a Dios nadie le vio jamás. Theos no tiene artículo. ¿Traducen a un Dios nadie le vio jamás? No, traducen Dios. Te han mentido en tu propia cara. La misma estructura gramatical que en el versículo 1 usan para bajar a Jesús a un Dios. En los versículos 6, 12 y 18 la traducen correctamente como Dios, porque se refiere al Padre. Esto demuestra que su traducción no obedece a la gramática griega, sino a su prejuicio teológico. Manipulan el texto solo cuando se refiere a Jesús para negar su divinidad. Si te vas ahora, te pierdes la contradicción más grande que viene a continuación. Pero espera, porque el argumento se pone peor para ellos. Si tienes la oportunidad, pídeles que abran su propia Biblia interlineal del Reino, Kingdom Translation, publicada por la Watchtower. Si vas a Juan 1:1 en esa interlineal, debajo de la palabra griega theos, referida al verbo, ¿sabes qué pone en inglés literalmente? Pone God, Dios, con mayúscula. Su propia herramienta de estudio admite que el significado literal es Dios, pero en la columna de la derecha, donde ponen su traducción final, añaden a God, un Dios. Su propia erudición interna les contradice. Ahora enfrentemos la excusa favorita de los testigos cuando se ven acorralados. Es que Jesús es un Dios poderoso, como dice Isaías 9:6, pero no el Dios todopoderoso. Intentan crear dos categorías de divinidad, pero la Biblia destruye esa distinción. En Isaías 9:6 profetiza que el Mesías será llamado Dios poderoso. Los testigos ves poderoso, no todopoderoso. Pero ve a Jeremías capítulo 32, versículo 18. Allí el profeta le habla a Yahvé al Padre y le llama Dios poderoso. Usa exactamente la misma palabra hebrea, el Gibor. Si Dios poderoso significa un Dios menor cuando se aplica a Jesús, entonces Jehová también es un Dios menor en Jeremías. No puedes tenerlo de las dos formas. Si el título Dios poderoso es suficiente para describir a Jehová, es suficiente para describir la divinidad plena de Jesús. La Biblia usa los mismos títulos supremos para ambos porque comparten la misma esencia. Piénsalo lógicamente, si Jesús es un Dios, ¿cuántos dioses verdaderos hay? Isaías 43:10 dice, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Si Jehová es el único Dios y Jesús es un Dios creado después, entonces Jesús es un Dios falso o la Biblia se contradice. No hay espacio en la Biblia para un Dios grande y un Dios chico. O es Dios o no lo es. El politeísmo es pagano, no cristiano. Adorar a un Dios que no es el Creador Supremo es idolatría. Y los testigos admiten que rinden homenaje, que en griego es proskuneo, adoración, a Jesús. Si Jesús no es Dios, son idólatras. Además, miremos la historia de la Iglesia después de Cristo. En el siglo IV, un hombre llamado Arrio comenzó a enseñar exactamente lo mismo, que hubo un tiempo en que el Hijo no existía y que era una criatura superior. ¿Qué hizo la Iglesia? Dijo, sí, qué interesante. No. Se reunió en el concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo y condenó esa enseñanza como herejía, reafirmando que Jesús es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Los primeros cristianos, muchos de los cuales hablaban griego como lengua materna, mucho mejor que el Comité de Traducción de Brooklyn, entendieron Juan 1:1 como una declaración de que Jesús es Yahvé encarnado. Tomás en Juan 20:28, al ver a Jesús resucitado, no le dice, Señor mío y un Dios mío, le dice, Señor mío y Dios mío. Y aquí, para que no haya dudas, Tomás usa el artículo definido, ho theos, el Dios, y Jesús no lo corrige. Jesús acepta la adoración suprema. Si Jesús no fuera el Dios Todopoderoso, habría sido un blasfemo al aceptar ese título, o un mal maestro al no corregir a Tomás. Pero lo aceptó porque es Dios. Hermano católico, este eres tú cuando te tocan la puerta y te marean con artículos anartros y gramática que no entiendes. Te quedas callado y piensas, quizás tienen razón. No, no tienen razón. Están reciclando viejas mentiras arrianas y empaquetándolas con una falsa erudición. Tienes la verdad histórica y gramatical de tu lado. Cuando te digan que Jesús es un Dios, pregúntales por Isaías. ¿Hay otro Dios fuera de mí? No hay roca, no conozco ninguna. Isaías 44:8. Si Jehová no conoce otro Dios, ¿de dónde salió un Dios de su traducción?
¿Saben ellos más que Jehová? La traducción del Nuevo Mundo es una Biblia sectaria, hecha por un comité anónimo que modificó cientos de pasajes para que encajaran con la doctrina de Charles Taze Russell. No es una traducción, es una traición al texto sagrado. Juan 1:1 es la piedra angular. Si quitas la divinidad de Cristo, el cristianismo se derrumba y la redención es imposible, porque una criatura no puede salvar a la creación con valor infinito. Solo Dios puede salvar. La realidad es ineludible. Juan 1:1 dice que el Verbo era Dios, no un Dios, no divino, no parecido a Dios, Dios mismo. La gramática lo apoya, el contexto lo exige y el resto de la Biblia lo confirma. La traducción de un Dios es un invento moderno, deshonesto e inconsistente con la propia traducción de los testigos en otros versículos idénticos. Si eres testigo de Jehová y después de ver esta inconsistencia gramatical sigues repitiendo el mismo eslogan de un Dios, ya no es por falta de luz, sino por falta de honestidad con la Biblia. Estás adorando a dos dioses, Jehová y el Dios menor Jesús, rompiendo el monoteísmo bíblico. Tienes que elegir, o la Biblia es verdad y solo hay un Dios, o tu organización tiene razón y hay varios dioses. Y si eliges la organización, ten cuidado, porque estás poniendo tu fe en un comité de Brooklyn en lugar de en la palabra eterna. Y tú, católico, ya no tienes excusa para quedarte callado cuando atacan la divinidad de tu Señor. Tienes los textos, la gramática y la historia. No dejes que confundan a tu familia con un Dios minúsculo. Adora al Dios verdadero y defiende la fe que te fue entregada. Cuéntame en los comentarios qué respuesta recibes cuando muestras a un testigo que en Juan 1:6 traducen Dios sin artículo. ¿Te dan alguna explicación lógica o cambian de tema a la Trinidad? Queremos leerte y generar debate real. No te quedes aquí. Haz clic ahora en el video sobre 20 pruebas de que Jesús es Jehová en el Nuevo Testamento, donde vamos más allá de Juan 1:1 y te muestro cómo los apóstoles aplicaron textos exclusivos de Yahvé a Jesús, cerrando cualquier puerta a la duda. Haz clic ahí y nos vemos en la verdad.